Bien, jóvenes señoritas, tengan todos ustedes buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde la hora que ustedes estén observando este video. Vamos a comenzar con la explicación de la complementación del tema 5, que sería prácticamente un 90%. Y también vamos a explicar el tema 6, ¿no? No se olviden que todo esto pues ya va a ir para lo que vendría a ser nuestro repaso final de lo que es la unidad 2 y que lo vamos a dar el día lunes, ¿no? Y todo esto va relacionado con la astronomía. Entonces vamos a dar inicio a nuestra explicación acerca de la historia y aportes de la astronomía. Vamos a ver un poquito acerca de su historia y de los aportes que nos dejó la astronomía a lo largo de la historia. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces con el concepto de astronomía. Sabemos bien de que astronomía es una ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a estos y el registro de los mismos con su debida investigación y los orígenes que la ocasionan. Esto ya habíamos visto un poquito, ¿no es cierto?, acerca de la astronomía, que era y la diferencia que tiene con la astrología. No se olviden que astronomía es una ciencia y astrología es una pseudociencia. Entonces son cosas totalmente, de cierto modo, diferentes, pero la una sirvió de base para la otra. La astrología fue la primera disciplina que sirvió de base para que apareciera o se diera la astronomía. Ya entonces está el concepto de astronomía. Vamos a ver un poquito también acerca de la historia de la astronomía. Surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y empezó a convertirse en sedentaria. Luego de formar civilizaciones o comunidades, empezó su interés por los astros. Es decir, que el hombre, después de que dejó de vivir como nómada de un lado para otro, empezó a formar ya familias nucleares y luego familias extensas para que finalmente se estructurara en comunidades. Y ya cuando se dieron en estas comunidades, como que el hombre dejó ya de preocuparse por lo que comían, lo que iban a comer el día a día, porque ya tenían una rutina, ya sabían que tenían que cazar, ya sabían que tenían que sembrar, ya sabían que tenían que pescar. Entonces empieza a mirar los astros y a ver por qué algunas veces no les favorecía el tiempo en las actividades que ellos realizaban. Entonces de ahí ya va comenzando la historia. Fue una herramienta útil para los periodos de abundancia, para la caza y la recolección de productos. Como les digo, el hombre cuando ya vivía en comunidad, como que ya pensaba de que ciertos factores externos, ¿no?, a estos no les favorecían en la caza, en la siembra, y se preguntaban por qué, ¿no? ¿Qué hacía que cayera agua del cielo? ¿Qué hacía que viniera fríos en ciertos tiempos? Entonces, todo eso el hombre daba una mirada por por el cielo y empezaba a cuestionarse, y de ahí empezaba como que a observar y a tratar de sacar sus propias conclusiones. Nosotros vemos acá lo que es el hombre primitivo, ¿no? Ahí tenemos al hombre primitivo, y ese hombre primitivo pues observa el cielo de modo tal de que empieza a cuestionar todo lo que había en este y trata de dar una explicación del mismo, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver la astronomía en las primeras civilizaciones. Tenemos la astronomía en la civilización maya. Los mayas fueron una de las culturas que desarrolló uno de los estudios astronómicos más extensos. Así como en Grecia, habían dos grandes culturas que eran los atenienses y los espartanos. ¿Se recuerdan? Los atenienses se caracterizaban por ser bastante enfocados a la filosofía, a la política. En Atenas se crearon muchos términos que hoy día utilizamos en cuestiones legales. Estamos hablando de que Atenas fue la cuna del derecho, ¿sí? Y en Esparta, sabemos muy bien por películas,
cómics y otras, que Esparta fue un lugar o una polis donde se entrenaban para la guerra. Desde que nacían, los niños estaban destinados para ser guerreros. A partir de los 9 años lo lanzaban a su suerte para que pudiera sobrevivir en la parte externa de la familia, es decir, lo botaban al bosque, ya si vale el término, y si sobrevivía, pues era digno espartano, y si no, pues era seña de que no servía, ¿no? Entonces acá en América sucedió algo similar con los mayas y los aztecas. Los mayas fueron los que impulsaron estudios astronómicos, matemáticos, e inclusive tienen libros que dejaron registrada su historia, que uno de estos, por ejemplo, y el más reconocido, es el libro del Popol Vuh, ¿no? En el Popol Vuh ellos dejan registrada su historia, sus costumbres, ¿no? Y está en su idioma, que es el náhuatl. Entonces los mayas se caracterizaron bastante por esta situación, a diferencia de los aztecas, que fue otra de las culturas que después dominó a los mayas, que como bien su compañera ya lo había explicado en la clase, Saraí, los aztecas eran más guerreros, ¿no? Los aztecas se caracterizaron por ser más dedicados a la parte bélica, a la parte de guerra. Entonces, los mayas realizaron estudios astronómicos extensos, e inclusive existen observaciones de eclipses lunares que datan del año 3379 antes de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de que mucho tiempo antes ya esta civilización como que estaba, si vale el término, tiluchi en esto de observar los astros en el cielo. Tenían su propio calendario solar y conocían los periodos de los eclipses lunares que se daban y solares. Fíjense que acá nosotros tenemos un observatorio maya, ¿sí? Ellos lo realizaban en una superficie bastante, es decir, lo elevaban un poco más, y si nosotros nos damos cuenta, la forma del observatorio es muy similar a la que nosotros conocemos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de observatorio nos hace ver de que ellos tenían una noción ya de cómo observar de una manera más científica el cielo. Estos eran sus templos de observación que ellos realizaban, que generalmente lo hacían en lugares donde había una excelente visión del cielo, especialmente en las noches, para poder ver el firmamento, las constelaciones de las estrellas. Y como lo dije, ellos conocían los periodos de eclipse, y precisamente como los sacerdotes, que eran los encargados de observar el cielo, conocían esto, cerca de esos periodos, pues realizaban sacrificios para poder saciar, en este caso, a los dioses que tenían relacionados con el sol, la luna y otros elementos naturales. Entonces, por eso es de que siempre tenían estos rituales y estas ceremonias de hacer sacrificios humanos para poder congraciarse con los dioses. Generalmente le sacaban el corazón y se lo ofrecían. Esto lo hacían los mayas y los aztecas. ¿Por qué los aztecas? Porque los aztecas dominaron a los mayas y porque muchas de las culturas que existían en todo lo que es Centroamérica tuvieron muchas similitudes en su religiosidad, ¿ya? Bien, vamos ahora sí con la astronomía inca. Los incas tenían una astronomía, inclusive tenían un calendario que contaba con 365 días. Estaba dividido en 12 lunas, ¿no? Ellos dividían, por no decir meses, eran lunas, ¿no? Porque cada mes pues tenía una luna, y tenemos, ¿no es cierto?, las etapas lunares en lo que es cada mes. Entonces ellos se basaban en la luna completa, la luna llena, y decían que cada luna era un mes. Entonces sus días estaban divididos en 12 lunas de 30 días cada una de estas, más una serie de días complementarios. Cada luna o mes le correspondía una festividad religiosa, lo asociaban su calendario con el politeísmo que ellos practicaban. La astronomía estaba relacionada con las labores agrícolas, ¿no? Entonces, cada observación que ellos realizaban pues tenía que beneficiar a lo que ellos hacían, y en este caso lo que los incas hacían bastante bien era la agricultura.
Los astros más venerados de esta cultura son el sol Inti y la luna Mamaquilla, era el nombre que le ponían. Los incas no se olviden de que tuvieron, cuando esta cultura prácticamente llegó a decaer, la cultura del Tiahuanacu y posteriormente la de los Aymaras fueron heredando un poco sobre lo que vendría a ser sus costumbres y su forma de percibir o concebir el mundo. ¿Ya? Entonces, por eso es de que también los Aymaras y Tiahuanacotas conocen al sol como el dios Inti. Esa es la astronomía inca. Sí, si ustedes observan, ellos realizaron arquitectónicamente lugares para poder destinarlos a templos observatorios. Uno de estos, por ejemplo, es el es como las ruinas de Machu Picchu, que están en Perú, y otras vendrían a ser también el fuerte de Samaipata, que se encuentra acá en Santa Cruz. Habían dos divinidades importantes para los incas, que en este caso eran el sol y la luna. ¿Sí? Bien, vamos a procurar, vamos a ir a la astronomía aymara. Ahora sí. Para esta cultura, la aparición en determinadas épocas del año de ciertas constelaciones estaba ligada directamente a los fenómenos naturales o sociales que los rodeaba, una siembra, cosecha, lluvias o nevadas. ¿Sí? Entonces, todo lo que vendrían a ser similar, como les dije, esta cultura aymara heredó muchas cosas de los incas. Entonces, como que ya sabían de que ciertos fenómenos naturales que sucedían estaban ligados a lo que vendría a ser las actividades que ellos realizaban. Es como nosotros decimos, se viene la época de lluvia, ¿no es cierto? Entonces en época de lluvia nadie va a atreverse a sembrar, no siembran. Entonces ellos sabían ya también que habían ciertas épocas, ciertos espacios en los cuales ellos no deberían de hacer y tocar nada de la agricultura, ¿no? Esto ya lo tenían en conocimiento. Entonces simplemente iban repitiendo lo que ya habían dejado sus antecesores, que en este caso eran los del Tiahuanacu, y los Tiahuanacos habían heredado de los incas, que eran los más antiguos. La principal constelación del mundo andino, afirmada por cuatro estrellas Alba, Beta, Gamma y Omega, era la guía de los caminantes en el altiplano. Esta es una de sus principales constelaciones que tuvieron los andinos, los Aymara, ¿no? Ellos observan en el firmamento alrededor del Sol la unión de estos, porque es lo que se hace con las constelaciones, ¿no es cierto? Miran las estrellas y van uniendo una con otra, con otra, con otra, y una vez de que realizan esas uniones, pues entonces le dan una forma. En este caso le dan una forma que es algo similar a lo que es una cruz andina, ¿no? Y esta constelación era el principal referente para los que realizaban viajes largos en el altiplano. Entonces ellos más o menos con esto se ubicaban su norte, el sur, el este y el oeste, basándose en la noche obviamente y con esta constelación en el firmamento. Bien, su calendario estaba distribuido en 13 meses de 28 días, marcado por el ciclo solar completo, ¿no? Entonces, marcaban el ciclo solar de 364 días, siendo el 365, el día 365 dedicado a la ceremonia del Padre Sol. Es decir que ellos prácticamente sus meses eran de 28 días, por lo tanto tenían 13 meses, ¿no? Y 364 días, que vendría a ser como una referencia de lo que tarda el planeta Tierra en dar la vuelta o en girar alrededor del Sol, ¿no? Entonces, el día 365, prácticamente ellos lo dedicaban, no contaba como un mes, no contaba como un día dentro de un mes, porque ese día, el último día 365, ellos lo dedicaban a realizar ceremonias hacia el dios Sol. ¿Cuándo era ese día 365? Era el 21 de junio, ¿no? Y ahora nosotros vemos de que ese 21 de junio se convirtió en el Año Nuevo Aymara. Ese era el día 365
Y ese día era el día que le dedicaban las ofrendas, las ceremonias y los rituales hacia lo que viene a ser el dios Sol, que vendría a ser el comienzo de una etapa en la cual comienza el invierno. Por lo tanto, ellos como que se congracian con el Sol para que no los abandone en esta época fría del año, ¿no? Entonces ahí ya vamos teniendo relación de lo que ellos realizaban y que todavía se queda plasmada en nuestra actualidad. Continuamos, vamos con la astronomía babilonia. Las primeras actividades astronómicas que se conocen de los babilonios datan del siglo VIII antes de Cristo. Estábamos hablando 800 años, ¿no es cierto? Se conoce que midieron con precisión el mes y la revolución de los planetas. Ellos sabían el movimiento que estos planetas realizaban. La observación más antigua de un eclipse solar procede también de los babilonios y se remonta al 15 de junio del 763 antes de Cristo. Fíjense que los babilonios lo hicieron el 763 antes de Cristo, los eclipses, ¿no? El conocimiento de los eclipses. Pero los mayas lo hicieron el año 3379 antes de Cristo. Entonces, como que nos vamos dando cuenta, ¿no? Son continentes paralelos y bueno, pues algunos creen de que en todo lo que es Europa y Asia se dio lo que es más antiguo, pero vieron también otras culturas, tal vez hasta en África, que sean más antiguas que las mayas, que como que ya tenían unas predicciones de ciertos fenómenos que se daban en el espacio. Los babilonios construían sus observatorios o sus templos para poder observar el cielo, muy similar también a lo de los mayas, es decir, formando tipo pirámides, ¿no? Para poder observar más detenidamente el cielo. Realizaron sus estudios y se dedicaron también a este de manera perseverante. Ahí está la ciudad de la ciudad Babilonia, ¿sí? Ellos observaron el cielo y realizaban estas observaciones para poder explicar diferentes fenómenos naturales que se daban en su sociedad. Y pues llenaron el cielo de constelaciones también, ¿sí? No se olviden que en Babilonia prácticamente se fue como que puliendo esto de los signos zodiacales y de la banda celeste, ¿no? A pesar de que antes de la cultura babilonia estuvieron los sumerios, ¿no? Entonces los sumerios sí se puede decir que fueron uno de los primeros debido a los años en los cuales ellos realizan estos estudios y que son heredados posteriormente por esta cultura. ¿Ya? Entonces, esa sería otra de las culturas que tenemos. Luego viene la astronomía egipcia. La astronomía egipcia es una de las astronomías que también marcó un antes y un después. Heredaron los estudios de los babilonios y también de los asirios, ¿no? Los egipcios observaron que las estrellas realizaban un giro completo en un poco más de 360 días. Entonces, generalmente los egipcios lo que hicieron fue más astrología que astronomía, particularmente, ¿ya? Todos estamos libres de poder investigar en internet y todo lo demás para ampliar el conocimiento. No nos quedemos nunca con lo que dice solo una persona, en este caso, lo que les comento acá, extraído también un poco del texto. Los egipcios eran más creyentes de su religiosidad y para poder concretar ciertas teorías que tenían sobre su religión, utilizaron los astros para poder respaldarse en esto, ¿no? Entonces, considero particularmente que los egipcios eran más astrólogos que astrónomos. Bien, además este ciclo de 365 días concuerda con el de las estaciones. Tenían su calendario que fue también heredado de las culturas de los sumerios, de los babilonios y de los asirios. Antes del 2500 a.C. ya usaban calendarios basados en ese ciclo, ¿no? Entonces, este sería el calendario de los egipcios que estaba relacionado con los diferentes dioses que ellos tenían, ¿no? Estaban, por ejemplo, Bastet, Apep, Autun, Ra, Osiris, Anubis, etc.
Entonces, estos dioses como que representaban ciertos meses o daban referencia a ciertos meses de su calendario. Realizaron también las pirámides, que si bien es cierto no lo utilizaban para realizar observaciones en la cúspide, es decir, en la punta, pero sí realizaban rituales y ceremonias dentro de estas que iban relacionadas con el congraciar a los astros que se encontraban sobre esto. Toda su historia y sus estudios que ellos realizaron los dejaron plasmados en los jeroglíficos, que eran la forma de escritura que ellos tuvieron. Continuamos con otra cultura que vendría a ser la astronomía china, ¿no? Entonces, la astronomía china llega a ser también una de las más antiguas. Los chinos consideraban al universo como una naranja que colgaba de la estrella polar, ubicando sus 284 constelaciones en 28 segmentos o casas en que dividían el universo. Nosotros tenemos dividido prácticamente nuestro calendario 12 y 12 casas zodiacales. Los chinos lo tienen en 28 o lo tuvieron en 28 casas zodiacales. Entonces ellos tenían una manera diferente de poder ver el cielo y de poder plantear su astronomía primitiva. La antigua astronomía, la astronomía de la antigüedad, era diferente a la occidental o la de Babilonia. Su ecuador celeste se dividía en 28 casas. Esa banda celeste que ya habíamos explicado en la anterior clase, generalmente nosotros lo tenemos dividido en 12. Y como les decía, ellos lo tienen dividido en 28. Entonces esa era la observación que realizaban los chinos, que era un poco diferente. Y ahí están, ¿no?, sus 28 casas o 28 signos zodiacales, ¿no?, que en este caso podrían redondearse a 14 por poniendo los pares, ¿no?, los meses, 2 meses. ¿Ya? Eso sería entonces la astronomía china. Vámonos a la astronomía griega. En los primeros tiempos de la historia de Grecia, se considera que la Tierra era un disco en cuyo centro se encontraba el Olimpo y torno suyo el Okeanos, que era el mar universal, ¿no? Entonces los griegos tenían esa concepción del universo y tenían también esa concepción de lo que vendría a ser los astros, ¿no? Estaba todo basado en lo que vendría a ser sus dioses. En ese mar universal se podían encontrar diferentes especies, monstruos marinos, encantados, etcétera. Todo era una mitología de griega, ¿no? Su astronomía de Grecia trataba, igual que los egipcios, de respaldar su religiosidad. Entonces, ellos utilizaron bastante esto para su respaldo. Consideraban que la Tierra, como se dice, era un disco en el cual se encontraba el Olimpo y todos los dioses dentro de él, ¿no? Y todo lo demás de afuera era el Okeanos, que vendría a ser el mar universal. Y dentro de esto, también ese Okeanos era manejado o administrado por Poseidón, ¿no? Entonces, y había el inframundo que era administrado por Hades. Todo estaba basado en lo que es su mitología de los griegos. Claro que también posteriormente aparecieron filósofos que ya empezaron a dar respuestas más sensatas y dejar de creer en los dioses a ciertos fenómenos, y es ahí donde ya como que va surgiendo la astronomía en sí de Grecia. Esta era la astronomía primitiva. Astronomía en la Edad Media. Bien, ya hemos visto la astronomía en las diferentes civilizaciones, primeras civilizaciones de las más conocidas de la historia. Ahora vamos a ir viendo la astronomía en las diferentes edades de la historia que tenemos. Esas civilizaciones pertenecían a la Edad Antigua. Ahora vamos a ver cómo se dio la astronomía en la Edad Media. La astronomía griega se transmitió primero hacia el este, hacia los sirios, indios y árabes, después de la caída del Imperio Romano. Es decir, cuando
cuando los griegos ya fueron como que puliendo su astronomía antigua y dando respuestas más sensatas y científicas, esta astronomía pasó a lo que vendría a ser a los sirios, a los indios y a los árabes, posterior a la caída del Imperio Romano, ¿no? En 1085, año de la conquista de la ciudad de Toledo, el rey Alfonso VI inició un movimiento de traducción del árabe al latín que despertó el interés por la astronomía. Los árabes también tenían estudios astronómicos. No se olviden que los asirios y los sumerios viven en esta zona donde estaban ubicados los árabes. Entonces, cuando el rey cuando el rey Alfonso encuentra estos documentos, empieza a hacer la traducción, ¿no?, del árabe a lo que vendría a ser el latín para poder interpretar todos los estudios que habían dejado. Durante la Edad Media, la astronomía no fue ajena al estancamiento que sufrieron las ciencias y artes. Durante este largo periodo predominó el legado tolemaico del sistema geocentrista, apoyado por la Iglesia, debido esencialmente a que éste era acorde con las escrituras en las cuales la tierra y el ser humano son la creación divina. Entonces, hubieron ciertos avances o ciertas cositas que se dieron en la Edad Media, sí, pero generalmente la Edad Media se caracteriza por el oscurantismo, ¿no? Y todo estaba basado en la Iglesia. Entonces, predomina la teoría geocéntrica, en la cual dice de que la Tierra es el centro del universo y todo lo demás gira en torno a ella. Entonces, acá nosotros tenemos la imagen precisamente donde la Tierra está en el centro y el Sol, fíjense acá, el Sol está girando alrededor de esta, al igual que los otros planetas, ¿sí? Bien, y ahí están un poco sobre las traducciones que realizaron a partir de los textos que se encontraron en árabe, empezaron a traducir para poder interpretar lo que habían dejado, los estudios que estos habían dejado en la Edad Media, que fue uno de los pocos avances que se dio, ¿no? Continuamos con la astronomía en el Renacimiento. El Renacimiento es una parte, se puede decir que es la Baja Edad Media, en la cual ya prácticamente la Iglesia va perdiendo poder y se va dando paso a lo que vendrían a ser el hombre. En el siglo X se renovó el interés en el estudio de los cielos, gracias en parte a la Escuela de Traductores de Toledo, creado por el rey Alfonso X, el Sabio, quienes empiezan a traducir antiguos textos astronómicos. Ya habíamos visto de que Alfonso VI había comenzado con esto, ¿no es cierto? Pero miren, tan lento avanzó que recién en el siglo XV, perdón, no era décimo, recién en el siglo XV se renovó, en el XV, se renovó estas traducciones y ahí como que empezó a tener avance ya la astronomía, ¿no? El renacimiento cultural y científico aceleró los cambios y se tradujeron multitud de descubrimientos importantes. Fue en el Renacimiento donde ya prácticamente se dio un poco más los avances astronómicos. Los astrónomos renacentistas descubrieron cómo funciona el sistema solar, descubrieron las órbitas de los planetas, analizaron la luz. La astronomía avanzó como antes nunca lo había hecho. Entonces los astrónomos o los filósofos que se enfocaron en el estudio astronómico empezaron a hacer grandes descubrimientos y la astronomía tuvo pues un despegue único y avanzó como en ninguna de las otras edades lo había hecho, ¿sí? Nosotros podemos decir, pero ahorita está avanzando a grandes pasos, sabemos de otros planetas, inclusive vamos más allá del sistema solar, sí, pero tenemos las herramientas. Imagínense, en ese tiempo no habían las herramientas y aún así con todo eso, esos astrónomos de esa época lograron describir lo que vendría a ser las órbitas de los planetas, analizaron el tiempo, la velocidad de la luz, ¿no? Entonces son cambios que realmente marcan un antes y un después. Con sus telescopios que ellos fueron inventando de manera rústica, empezaron a determinar ciertos movimientos y ciertas evoluciones
y fenómenos que realizaban los astros. Entonces, la astronomía en el Renacimiento fue de vital importancia y tuvo significativos avances. Posteriormente viene la astronomía en la Edad Moderna. Inicia su desarrollo con Nicolás Copérnico. La Tierra ya no permanece inmóvil y ya no es el centro del universo, sino que está animada de un doble movimiento. ¿Cuál sería ese doble movimiento? Exacto. Sería el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Nicolás Copérnico plantea esto, ¿no? Y a partir de esto plantea que con el movimiento de rotación la Tierra tiene que girar alrededor del Sol, entonces no es el centro del universo ni del sistema solar, sino que es el Sol el centro de esto. También se menciona a Isaac Newton, quien formuló las leyes de la mecánica clásica, descubrió la ley de gravitación universal e inventó el telescopio reflector newtoniano. Entonces Isaac Newton también entraría dentro de lo que vendría a ser la astronomía moderna con Nicolás Copérnico, ambos con descubrimientos bastante importantes. Uno de estos, por ejemplo, Copérnico, teoría heliocéntrica, el Sol es el centro. Y Newton, la gravitación universal y el reflector, que en vez de utilizar lentes, utiliza espejo. Vamos a verlo más adelante. Tenemos ahí entonces a Nicolás Copérnico con los estudios que realizó, donde sostiene de que el Sol es el centro del universo. Y lo tenemos a Isaac Newton con su telescopio reflector, ¿no? Que utiliza el espejo para poder realizar las observaciones. Leyes de Newton. Newton planteó 4 leyes: la ley de inercia, la ley de la fuerza, la ley de acción y reacción y la ley de gravitación universal. Ustedes a este personaje lo han debido de estudiar en la materia de física, ¿no es cierto? Porque fue uno de los grandes físicos también, debido a las leyes que tiene y que se utilizaron de base para posteriormente hacer esos estudios dentro de la física. La ley de inercia nos dice que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento constante a menos que se le aplique la fuerza externa. La verdad es que yo estoy un poco oxidada en esto de la física, ¿no? Pero les puedo poner un ejemplo. Si ustedes están en su cama, es un cuerpo, están en reposo en su cama, no se van a mover a menos de que su madre venga y le diga: oye, limpia tu cuarto, cuando hace tu tarea, ¿no es cierto? O al menos de que ustedes tengan una necesidad de ir al baño o una necesidad de ir a la cocina a comer. Entonces su cuerpo permanece en reposo al menos de que una fuerza externa aplique, en este caso, fuerza, ¿no? O sea, coerción. Ese podría ser un ejemplo. Seguro que ustedes están más tiluchis y me pueden dar muchos más ejemplos en este sentido. La ley de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La ley de acción y reacción. Para la fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción que es igual, pero en sentido contrario. Creo que eso está entendible, ¿no es cierto? Y esta es la que nos interesa, la ley de gravitación universal. Cada cuerpo en el universo es atraído por todos los demás cuerpos con una fuerza que son iguales al producto de las masas de los cuerpos divididos entre el cuadrado de la distancia. Me perdí. Bueno, pero la idea es de que en el centro del universo hay una fuerza que no nos permite a nosotros que estemos flotando. Entonces ahí está la fuerza o la ley de gravitación universal. Y esto Newton lo vio cuando, sabemos bien, ¿no? Esto, la teoría, le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? ¿Por qué todo cae? ¿Por qué todo cae? Entonces él empieza a hacer los estudios y nos da esta conclusión de que todos los cuerpos están atraídos por los demás cuerpos con una fuerza. Y ya lo demás es matemática, ¿no? Entonces ya hace una fórmula y empieza a sacar el respaldo matemático científico para lo que está respaldando, para lo que está fundamentando, perdón. Entonces esa es la ley de gravitación universal y la que nos permite a nosotros darnos cuenta de que hay una fuerza que nos atrae, por la cual nosotros no nos despegamos del piso y estamos siempre ahí, digamos, ¿no? Y cuando caemos, pues no nos caemos hacia el techo, sino hacia el piso. Hay esa fuerza.
Bien, continuamos. Vamos a ver la astronomía en diferentes etapas de lo que vendría a ser la edad contemporánea. ¿No? En el siglo XVIII, en 1785, William Herschel sugirió que las estrellas se encontraban dispuestas en forma lenticular en el firmamento, como lo había planteado con anterioridad Edmund Halley. Entonces, en este sentido, eh, William Herschel sugiere, ¿no? Y es uno de los estudios o avances que él ha realizado. En el siglo XIX, Giuseppe Piazza descubrió que el espacio entre Marte, que en el espacio entre Marte y Júpiter existía el primer pequeño planeta que lo bautizó con el nombre de Ceres. A partir de ahí también se fueron descubriendo numerosos planetas pequeños, asteroides y planetoides, ¿no? Entonces él realiza uno de estos descubrimientos y a partir de ahí, a partir de ese descubrimiento de Piazza, es que se dan otros estudios y se empiezan a descubrir los planetoides, los asteroides y todo lo demás. En el siglo vigésimo, en el siglo vigésimo, la teoría heliocéntrica va ingresando, ¿no? En este siglo y da con todo su esplendor, en todo caso, al Sol como centro del universo y que todo gira alrededor de este, ¿sí? Incluido todos los objetos del espacio profundo dentro de los cuales se encontraban unas nebulosas muy especiales llamadas nebulosas espirales. También se da esta situación, ¿no? De las nebulosas espirales que nosotros tenemos conocimiento seguramente de manera general. ¿Ya? Eh, en el siglo XXI, en el siglo XXI, que vendría a ser nuestra actualidad, sabemos que habitamos un minúsculo planeta de un sistema solar regido por el Sol que avanza en el primer tercio de su vida y que está localizado en la periferia de la Vía Láctea. Es una galaxia espiral varada compuesta por miles de millones de soles que posee como las demás galaxias un agujero negro supermasivo en su centro y que forma parte de un conjunto galáctico denominado grupo local. Es lo que sabemos actualmente de nuestro sistema solar. Vuelvo a repetir que estábamos basados o regidos por el Sol, que este ya avanza el primer tercio de su vida. Estamos parados o estamos en todo caso en una galaxia varada compuesta por miles de millones de soles. El Sol es inclusive una de las estrellas y es la estrella más pequeña, ¿no? De lo que vendría a ser nuestra Vía Láctea o nuestra galaxia. Tenemos un agujero negro supermasivo en su centro que no sabemos qué es lo que hay dentro, qué, a dónde nos dirige, a dónde nos dirigiría si el planeta entrara en ese agujero negro, qué pasaría con la vida humana, en esa incertidumbre estaríamos, ¿no? Pero que es masivo y que se va ampliando y que forma parte de un conjunto galáctico denominado grupo local. Bien, antes de pasar al tema 6, que vendrían a ser los instrumentos y aportes relevantes de la astronomía, quiero acá en el siglo XVIII explicar un poquito sobre William Herschel, que sugirió que las estrellas se encontraban dispuestas en forma lenticular antes de que me olvide. Al decir esto, William se refería a que las estrellas estaban en una forma de disco, ¿no? Él observa las estrellas y él dice de que están en forma de disco. A pesar de que nosotros lo vemos todas separadas, él observa y trata de unirlas y bueno, lenticular quiere decir eso, forma de disco, que ya lo había dicho anteriormente Edmund Halley. Vamos ahora sí con los instrumentos y aportes relevantes de la astronomía. Tenemos el telescopio artesanal, que fue creado en 1609 por el matemático Galileo Galilei. Crea el telescopio casero mostrando el potencial del instrumento. No se olviden que Galilei aportó bastante a lo que es la astronomía. Luego viene el telescopio reflector. El telescopio reflector lo crea Isaac Newton, como ya hemos dicho, diseña el primer telescopio en el cual utiliza espejos en lugar de lentes y esto le permite realizar una visualización más
clara, ¿no? En el espejo reflejar lo que está observando en el cielo. Y luego vienen los radiotelescopios, que es un dispositivo de observación astronómico utilizado para captar las ondas de radio que emiten algunos cuerpos celestes. No todos, pero sí algunos. Entonces tenemos acá el telescopio artesanal que fue creado por Galileo Galilei. No es el mismo, pero sí es una forma, una relación con el que creó. Luego tenemos el telescopio reflector, que más o menos tenía esta forma, que utilizaba el espejo para poder observar lo que vendrían a ser astros en el cielo. Y finalmente tenemos el radiotelescopio. Yo también quedé un poco así, ¿no? No sabía la verdad de que el radiotelescopio creía que eran ondas para poder identificar los satélites, pero sí, efectivamente también pueden hacer esto, ¿no? Generalmente, les comentaré una anécdota. Yo consideraba de que estos eran como antenas de tigo. Obviamente no ahorita, ¿no? Sino cuando tenía 12, 13 años, digamos, ¿no? Creía que esto hacía que algunas casas tuvieran TV cable, digamos, ¿no? Y bueno, ya posteriormente vamos dando cuenta de que este instrumento es una herramienta que aporta a la astronomía y que permite detectar ondas de ciertos cuerpos celestes que están gravitando en el universo. Bien, vamos con aportes relevantes de la astronomía. Vámonos con la mecánica celeste según Kepler, ¿no? Johannes Kepler creó las leyes sobre los movimientos de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Johannes Kepler, ustedes van a escuchar de este señor, porque estos estudios que él realizó y las leyes que él creó dieron un gran aporte a lo que viene a ser la astronomía. Acá está el señor, ¿no? Johannes Kepler, bien presentable para la foto, y que contempla o propone 3 leyes. La primera ley: cada planeta se mueve alrededor del Sol en una órbita que es una elipse, en el cual el Sol es uno de sus focos. Quiere decir de que el planeta gira en torno de esa luz, y esa luz es el Sol, que funciona como su foco. Segunda ley: una línea recta que une al Sol y un planeta cubre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces existe, dice, ¿no?, una línea que mientras el planeta va dando vuelta al Sol, hay una línea recta que va siendo igual en área y en tiempo. Ahí va como que todo está bien planificado, ¿no? Pareciera de que no es cuestión de casualidad, sino que todo tiene un respaldo numérico, matemático, que da como respuesta el movimiento, pues, que realiza no solamente el Sol, sino también otros planetas. Perdón, no solamente la Tierra, sino otros planetas alrededor del Sol. Y la tercera ley: los cuadrados de los periodos de los planetas están en proporción directa con los cubos del semieje mayor de sus órbitas, ¿no? Entonces, los cuadrados de los periodos de los planetas, esos cuadrados hacen referencia a los movimientos que realiza, ¿no? Cada planeta, están en proporción directa con los cubos del semieje mayor de sus órbitas. Habla términos netamente astronómicos, ¿no?, que tal vez nos resulta un poco complicado, pero sí vamos a rescatar de esto, de que Johannes Kepler crea las leyes sobre el movimiento de los planetas, ¿sí? ¿Quién fue el creador de las leyes sobre el movimiento de los planetas y en su órbita? Pues Johannes Kepler, ¿no? Él plantea 3 leyes que, cuando alguien se anime a estudiar un poco más la astronomía a profundidad, van a poder identificar cada ley, interpretarla, investigarla y ampliarla para poder entender, ¿no?, un poco más sobre cada término que ellos utilizan. Bien, esto sería entonces la presentación del tema 5 y el tema 6. Como les dije, lo más relevante acá vendría a ser los instrumentos. En el tema 6, los instrumentos que se utilizaron para la astronomía y las leyes de Johannes Kepler.
existieron astrólogos importantes que vendría a estar en la última página, pero bueno, hemos ido estudiando de manera implícita mucho de esto, ¿ya? Entonces con esto sería, jóvenes, toda la explicación, cualquier duda que tengan por medio de la plataforma y atentos por favor porque voy a publicar también lo que es el último trabajo de producción que me van a realizar. Que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.